Hola amigos, bienvenidos. Aquí comenzamos Tiempo de Viajar. Hoy nos vamos de ruta por la provincia de Palencia. A mí me encanta el sur de Palencia, esa tierra de contrastes que nos parece muy llana y sin embargo no lo es tanto. Y que tiene pueblecitos muchos, muy pequeñitos, pero cada uno con su encanto y sus costumbres. Así que hoy lo que vamos a hacer es conocer la capital de esta comarca del Cerrato Palentino. Nos vamos hasta Baltanás, este lugar que les ofrecerá a todos ustedes sitios estupendos para ver y conocer. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer con ese paisaje, sobre todo de bodegas, un gran conjunto, más de 300 y además datadas de hace de más de 6 siglos, construidas a pico y pala y que forman un conjunto etnográfico muy curioso, porque además no están en una zona llana, sino están en una zona de monte. Ahí las tienen ustedes, siempre esa torre de la iglesia presidiendo Baltanás y tantos lugares como nosotros vamos a enseñarles, y ya saben que muchos más van a quedar. Queridos amigos, comenzamos. Esto es Tiempo de Viajar. El Cerrato es una comarca que comprende 3 provincias castellano y leonesas: Palencia, Valladolid y Burgos, pero sobre todo la parte más amplia está en Palencia. Así que Baltanás es la capital de la comarca del Cerrato y aquí tenemos un museo, así llamado Museo del Cerrato. Se ubica en 2 edificaciones que fueron independientes. Una casa hidalga maravillosa del siglo XVIII. Era de un señor potente y así se hizo su casa y su fachada, para dar a entender todo el poder que este buen hombre tenía. Y al lado otro edificio de ladrillo modernista. Bien. Sobre todo este lugar del siglo XVIII pues ha ido pasando por diferentes manos, pero fíjense que dentro de esa hidalguía que tiene esa fachada, aquí encontramos este patio típico andaluz, y es porque en la construcción de esta casa participó un arquitecto proveniente de Sevilla. No es lo más ideal este tipo de patios, ya que nuestro clima nada tiene que ver al andaluz, pero bueno, eso era una señal de poderío y distinción. Bien, la historia es la que ha ido haciendo que a lo largo de los años la casa pasó por muchas manos, hasta que al final se unió con ese otro edificio de al lado y se hizo un hospital. Un hospital donde aquí las hermanas Solórzano iban cuidando y atendiendo a todas las personas que hasta aquí se acercaban. Hoy en día estos 2 edificios son los que conforman el Museo del Cerrato. Un museo que vamos a poder ver y que está muy bien acondicionado para personas que tengan cualquier tipo de discapacidad. Y es un museo que nos va a ir enseñando y hablando de lo que son los 88 pueblecitos que componen el Cerrato. Vamos a ir viendo las formas de vida,
cómo eran las casas, en qué se trabajaba. Cosas curiosas de la propia arquitectura, la piedra en la parte baja para aislarse de humedad y frío y el adobe en la parte alta. Cómo tenían sus casas, siempre la parte baja era para poder vivir, igual que la primera planta, pero ya la segunda era el desván o el lugar donde guardaban el grano. Aunque después las casas se fueron ampliando y tenían granero propio dentro de lo que era la parcela de la casa, pero aparte, ya no estaba en el desván. Eso también lo vemos. Las ropas, esa forma de vida que era importante para ellos, por ejemplo, la miel, no había azúcar, pues aparte de ser una forma de tener ingresos, también era una forma de endulzarse ellos un poquito. Tenemos que hablar de los chozos, esa edificación pastoril que vamos a ir encontrando por cualquiera de los campos de esta zona. Todo eso, queridos amigos, que va a hacer que nosotros nos demos un paseo por el conocimiento y la orografía de esta zona, yo creo que tan desconocida de Palencia. Palencia siempre es importante ver su capital y ya todo el mundo, pues el Canal de Castilla y la montaña palentina, y nos olvidamos un poco del sur. El sur es una belleza, es una maravilla, tiene muchísimo que ofrecer y muchísimas cosas que ver. Además, con lo mucho que ha llovido, tenemos unos campos verdes que podríamos pensar que estamos más en la costa norte. El museo también tiene una sala de exposiciones itinerante donde cada 15 días se cambia. Actualmente hay una exposición de la Diputación sobre temas taurinos. Y luego sí que tiene una pinacoteca propia del museo, que son fondos de aquí. Todos los cuadros corresponden a pintores de Palencia, palentinos, pero que todos han muerto. Así que tienen aquí una buena colección. Y desde esa parte de la pinacoteca ya podemos asomarnos a este patio andaluz tan precioso, tan barroco, tan bonito, como estamos viendo aquí con toda esta piedra tan bien tallada. Se ha tenido que cubrir porque lógicamente las palomas hacían mucho daño. Está en muy buen estado y es una preciosidad. Bien, vamos a continuar nuestro paseo por este museo para ir viendo también lo que ha sido el Cerrato a lo largo de la historia, desde la prehistoria hasta la Guerra de la Independencia de 1808 a 1814. Todo eso panelado muy bien con unos dibujos y que hace que sea todo muy cómodo y muy fácil de aprender. Pero también, lógicamente, el arte está presente. El arte en iconografía, el arte que podría ser, bueno, a través de las cruces parroquiales, a través de todo ese tesoro en patenas, cálices y todos los elementos propios de la Iglesia. También casullas y dalmáticas, cuadros, libros. Hay de todo para ir conociendo en los diferentes ámbitos todo lo que el Cerrato nos ofrece. Así que este lugar tan bonito, de verdad que se les recomiendo para que ustedes se acerquen aquí. Aparte de que en este lugar también está la oficina de turismo. Son pueblos que animan a hacer rutas porque en sí mismos hay algunos que sí, lógicamente, Dueñas, Torquemada, Baltanás mismo, bueno, pues sí que tienen la posibilidad de estar en él un día entero, pero hay otros que no. Por eso sí que les recomiendo hacer rutas. Hay lugares donde poder dormir, donde poder comer. Nosotros ya les vamos a enseñar alguno para que vayan teniendo una pequeña idea, pero me ha encantado este museo. Nada tiene que ver a esos centros de interpretación prácticamente vacíos que hay en otros lugares.
Les voy a enseñar ahora la iglesia parroquial de San Millán, aquí en esta localidad de Baltanás, una gran iglesia, como es habitual que encontremos en nuestros pueblecitos pequeños de esta Castilla nuestra, pero que encontramos unas iglesias que realmente parecen catedrales. La gran torre ya nos llama muchísimo la atención, una torre que es de finales del siglo XVII. 3 tramos y la parte más alta es donde se encuentra el campanario y conserva actualmente 3 de las 6 campanas que tuvo. Se remata esa torre con unos pináculos, la hace esbelta, preciosa, maravillosa, y estamos viendo una iglesia por fuera con una piedra de sillería fantástica. Bien, esta iglesia está claro, y como es habitual en la mayor parte de nuestra Castilla, se construye a partir de otra anterior que seguro que fue de estilo románico, transición al gótico, pero esta que vemos ya es renacentista, puesto que estamos hablando de los finales del siglo XVI, pero sí que encontramos que las 2 naves laterales tienen unos arcos góticos impresionantes. Bien. Vemos una iglesia con planta salón, esas 3 naves, grandes columnas que nos abren los arcos apuntados y una bóveda de crucería espectacular, para llegar hasta el altar mayor, donde se encuentra San Millán, lógicamente, porque a él está la advocación de esta iglesia. Encontramos una imagen triunfal de San Millán, teniendo unas pinturas al lado, 4 de ellas, que corresponden a diferentes momentos de su vida. Pero sí que me quiero fijar en el Cristo que aparece en la parte alta, un Cristo preciosísimo, románico, y que desde luego tiene pues su leyenda, como no podía ser de otra manera. Ya saben que es habitual que estas imágenes aparezcan en sitios recónditos y que los vayan encontrando pastores o gentes que pasan por la zona. Aquí fueron unos serranos los que la encontraron en las ruinas de una iglesia, así que decidieron llevársela. La montan en el carro de la mujer de uno de esos serranos y empiezan a caminar, pero llegan a un punto. Ese punto se llama 4 Caminos. Ellos no querían tomar la dirección de Baltanás y el carro se paró. No había forma humana de que esos bueyes caminaran. El resto de los carros sí que lo hacían. Una imagen que habían subido entre 2 hombres al carro, era imposible poderla bajar. Ante esa situación, la mujer se viene hasta Baltanás y avisa al clero, y toda la gente se va hasta allí en procesión. En ese momento deciden venir hasta Baltanás y viene de una forma suave, tranquila, la traen entre 2 hombres sin apenas tener peso. Bien, pues ahí está ese Cristo llamado anteriormente del Miserere, porque los viernes de Cuaresma así se le cantaba, un Miserere. Bien, ese sería el retablo del altar mayor, pero en una de las naves terminamos con otro Cristo. Es un Cristo entre románico y gótico, le llaman el Cristo de Balaguer, y es por su gran parecido con el Cristo de esta localidad que se encuentra en la provincia de Lleida. Y aquí vamos a ver diferentes capillas, pero no capillas al uso, como cuartos perfectamente definidos, sino en la misma pared. Bien, pues ahí vamos a encontrar el enterramiento de la familia Maté, y hicieron su capilla de San Mateo. Y quiero que se fijen bien en la parte alta, que tiene unas yeserías preciosas de un estilo gótico isabelino, el plateresco, que son una verdadera joya, una maravilla, representan un calvario. Así que ahí está el Cristo, la Virgen y San Juan. Bien, seguimos hasta el fondo, encontraremos la pila bautismal, fenomenal, de una sola pieza, preciosa, donde tiene las dimensiones. Antiguamente ya saben que el bautismo era por inmersión total. Ahí está el Cristo de la Salud. Se le llama así porque una mujer que estaba enferma se encomendó a la imagen, la sacó en procesión, y cuando volvió de esa procesión, la mujer estaba curada. Así que mucha devoción la tienen las gentes de esta localidad. No me quiero olvidar de este coro, espectacular, sin lugar a duda. En una de las naves
el coro se avanza, se adelanta, formando un tramo más de esta iglesia. Está decorado con unas figuras geométricas y el resto está formado por otra serie de figuras, elementos vegetales, decorativos, y en la parte alta, en la parte de dentro, hay una sillería que todavía conserva 17 sitiales. El facistol, también de madera de nogal, como es lógico, al lado de una buena sillería. Bien, en definitiva, tenemos una verdadera joya, una verdadera obra de arte, de arquitectura y también de escultura. No se pierdan este lugar, merece la pena descubrir en estos pueblos pequeñitos de la comarca del Cerrato las joyas que tienen en cuestión de arte. Por ejemplo, aquí, esta iglesia parroquial de San Millán. ¿Dónde comemos esta semana, queridos amigos, en este viaje? Pues lo vamos a hacer en Baltanás. Yo les recomiendo en La Posada, un restaurante estupendo que les va a atender a ustedes como bien merece. Bien, tenemos de lunes a viernes menú del día. Un menú del día estupendo, cada día tenemos un plato de cuchara, tenemos una legumbre o bien unas patatas bien guisadas con chorizo que también apetece. Cada día de la semana uno de esos platos, entre patatas con chorizo, cocido, lentejas, alubias, bien. Y luego tienen otro tipo de platos. Por ejemplo, hoy tenemos en el menú del día por 10 euros a escoger de primer plato unas alubias blancas, o tienen unos espaguetis carbonara o unos rollitos primavera. Nada que ver los rollitos de primavera con lo que se hace en los restaurantes asiáticos, ¿eh? Aquí son rollitos primavera naturales y que se hacen en casa directamente. Es decir, es jamón york relleno de verdura natural pochada con queso y después también con queso para poder gratinar. Así que de primero elegimos. Y de segundo les proponen pollo asado con patatas fritas, tenemos también unas costillas a la barbacoa o también un rape en salsa verde. Ya ven que platos que las cantidades son excelentes. Tienen también carta, sin lugar a duda, y de hecho yo me encuentro en la parte del restaurante destinado a la carta. Y en la carta, por ejemplo, ahí tienen un cuarto de lechazo asado, de ese lechazo bueno de la zona. Ahí ya tienen carnes, pescados, diferente, lógicamente. Los precios también, aunque sea la carta, son económicos. No hay ningún problema si decimos que vamos a venir el sábado o el domingo, caramba, no tienen ese menú de 10 euros. Bien, pero tenemos una carta estupenda y muy asequible. Servicio perfecto, un lugar amplio, agradable, cómodo. En este restaurante tenemos manteles de tela, que es importante. También, por supuesto, las servilletas. En el menú del día, pues lógicamente no. Pero también con toda la calidad y toda la amabilidad que les van a ofrecer desde este restaurante La Posada en Baltanás. Hemos tomado buena nota, ¿verdad? Pues ya saben, bueno, económico, estupendo, y luego para el verano también y los días buenos. Tienen un jardín con mesas y barbacoa. Estamos ahora en la ermita de Nuestra Señora de Revilla, una ermita con unas dimensiones de iglesia sin lugar a duda. Es del siglo XVII, XVIII, y esta era la iglesia del arrabal, la iglesia de los que vivían fuera, de los que vivían lejos. Bien, aquí es la ermita porque se encuentra la patrona de la localidad de Baltanás, Nuestra Señora de Revilla.
Bien, la iglesia vemos que es de una sola nave y tiene planta de cruz latina. La bóveda es de medio cañón y tiene una cúpula también adornada con unas yeserías barrocas. Es una preciosidad de sitio y sobre todo porque aquí es donde están verdaderamente las devociones de las gentes de Baltanás hacia su patrona. Una imagen que tenemos ahí en el centro del retablo del altar mayor, un retablo del 18, que es una réplica. Verán, lo que queda del original se encuentra en el Museo del Cerrato, y es que en los años 80, aproximadamente por el 85, estaban en fiestas en septiembre, celebrándolo todos tan contentos, y aquí entró Eric el belga. Robó la Virgen y, pasado el tiempo, un policía de aduanas de Baltanás, en su trabajo reconoció la Virgen como la de su pueblo, pero a la Virgen no le quedaba nada más que ella y el niño. Así que se custodia en el museo y aquí hay una réplica de realmente cómo era. Fíjense que más que una Virgen es una escena, es la huida a Egipto. En principio fue una Virgen sentada, pero luego decidieron quitarle esa silla y añadirle la borra y la palmera. Vemos también a San José y ella que tiene el niño. Las dimensiones son pequeñas y tiene un gran conjunto de mantos que también están expuestos debajo del coro aquí en la iglesia. El retablo del altar mayor está compuesto por diferentes figuras, así que en el primer piso encontramos a Santa Bárbara, a San Juan Evangelista, a San Lorenzo y a Santa Gertrudis. Y en el segundo tramo vamos a encontrar a Santo Domingo, a San Miguel y a San Norberto. Estos son los santos que tiene este retablo. Bien, luego hay otros, como es habitual en todas las iglesias, pues uno dedicado, por ejemplo, a San Vicente Ferrer y San Martín de Tours. San Vicente Ferrer siempre es muy fácil de reconocerle porque está en estado de predicación con un dedo levantado, y San Martín de Tours pues siempre encima del caballo partiendo la capa que le da al pobre. Así es la iglesia, con diferentes retablos, como les comento, y desde luego ya les cuento dónde están las devociones. Ya saben que nos gusta visitar a las patronas y aquí no íbamos a ser menos. Hemos tenido que venir, está en pleno centro de Baltanás, no tenemos que irnos a ninguna zona donde luego se va en romería. Para esos menesteres ellos tienen otros lugares. Nos hemos acercado ahora hasta un lugar llamado Valdecañas. Es pedanía de Baltanás. Está muy cerquita, pero queríamos conocer este pueblecito porque tiene muchísimo encanto. Muy pocos habitantes, pero por eso yo creo que quizás guarda ese trazado y esa belleza que tiene en sí misma en cualquiera de los rincones por el cual vamos paseando y vamos pasando. Lugar importante que tuvo su ayuntamiento propio, pero que en el año 74 deciden las autoridades unirle a Baltanás, que ellos pierdan esa identidad propia. Así que así fueron unidos, ellos no estaban muy contentos, ya saben lo que son estas cosas, y en los años 80 intentaron de nuevo segregarse, pero no lo consiguieron, y ya lo que sí que consiguieron fue ser una pedanía de Baltanás. Bien, se llevan perfectamente, no hay ningún problema, y vamos a visitar esta localidad. Vamos a ir paseando por sus calles, vamos a ir viendo su arquitectura popular basada en la piedra y basada en el adobe. Son normalmente casas de 2 alturas con grandes pajares, gallineros, bueno, pues todo esto que antes era muy necesario para la vida cotidiana en el campo. Actualmente, pues estas casas, muchas de ellas se están remodelando porque sirven para pasar aquí los días de vacaciones o los fines de semana. La gente siempre quiere volver a sus orígenes aunque viva fuera de aquí.
Aparte del adobe vamos a ver mucha piedra, mucha cantería, y lo vamos a ver con la influencia de los canteros de Trasmiera, la gente cántabra de ese oriente, de la zona de Trasmiera. Estamos hablando de la zona de Noja, Islas, Antoña, Laredo, Cascurdiales, toda esa parte, Colindres, sería importantísimo también. Bien, ellos eran los grandes canteros de aquellas épocas ancestrales y ellos iban por muchísimos sitios haciendo sus trabajos y dejando su impronta. Parece ser que aquí también lo dejaron. También hay otro tipo de edificación que no se puede olvidar, que son las bodegas, puesto que esta gente también tenía y hacía su propio vino. Bien, entre toda esta arquitectura y todas estas calles que paseamos, vamos a ir encontrando también grandes casas, grandes casonas. La casona de la Parra, que está junto al ayuntamiento, una casa que además está fechada en el siglo XVI. Allí tenemos esa fecha. Bien, vamos a ver también la casa del cura, que es la Casa del Cordón. Es una gran casona propiedad del Obispado de Palencia y que tiene en la fachada un gran cordón franciscano con 3 escudos, una preciosidad. La casa está deteriorada y de hecho está en venta, así que si alguien se anima, pues aquí tiene un lugar donde empezar a hacer su buena labor. Y ahora aquí donde nos encontramos parece ser que una fue el antiguo hospital, ese lugar donde se acogía tanto a peregrinos como a gente pobre necesitada, y al lado posiblemente un desaparecido convento. Hoy día son casas particulares que están en perfecto estado de conservación. Y ahora, si les parece, nos vamos a ir a la parte alta porque quiero enseñarles, por supuesto, la iglesia y vamos además a entrar en ella. Entramos ya, queridos viajeros, dentro de la iglesia de Valdecañas, una iglesia que está bajo la advocación de San Nicolás, cuya fiesta es el día 6 de diciembre y aquí es fiesta mayor como patrón de este lugar. Valdecañas, como ya les he dicho, es una pedanía de la localidad de Baltanás. Bien, esta iglesia realizada en piedra de sillería, como podemos ver, es de estilo barroco. Parece ser que esta iglesia sustituye una anterior románica. Duró muchos más años de lo que era habitual, por lo tanto ya no pasó por el gótico, no pasó por el Renacimiento, fue directa al estilo gótico. 3 naves, como podemos ver, y una iglesia donde se ha reformado, ha sufrido varias reformas y una de ellas, sin lugar a duda, fue quitar toda esa cal de las paredes que la cubría desde la época de las pestes. Bien, tiene lugares muy curiosos esta iglesia. Por ejemplo, el lugar del baptisterio. Es una pila bautismal enorme de una sola pieza, magnífica, quizá de las mayores que yo haya visto en España. Preciosísima, así que la tienen aquí en una capillita muy rústica, muy desde el principio de la construcción de la iglesia. Bien, la iglesia tiene su retablo en el altar mayor y nos parece que ese retablo no pertenece a esta iglesia, puesto que es bastante más pequeño de lo que nos indican las dimensiones arquitectónicas, pero sí que es el de ahí. ¿Por qué? Pues porque antes de esa reforma y de sacar la piedra, quitaron unos muros que cerraban el retablo que estaban realizados en yeso. Así que todo eso desaparece y queda la pared en la piedra y nos queda el retablo que ha tenido desde el principio. Un retablo que en el centro encontramos a la imagen de San Nicolás de Bari vestido de obispo, a un lado la imagen de San Pedro y al otro lado la imagen de San Sebastián. Numerosos retablos, luego vamos a ir encontrando diferentes, unos dorados, otros con otro colorido, quizá más alegre, que vamos a ir encontrando, pero yo me quiero detener en un Cristo que tienen espectacular, un Cristo de un tamaño monumental, puesto
que antes de la Reforma se encontraba en la parte alta de este retablo. No en el retablo, sino en la parte de pared que cubría entonces. Bien, este Cristo estamos viendo que es de una transición del románico al gótico. Excelente fábrica, sin lugar a duda. Es una verdadera joya. Y otra de las joyas de esta iglesia es la subida al coro. Tiene una parte de escalera al aire, en un arco perfecto, donde sustenta las escaleras estupendamente. El bajo coro aquí tiene un entramado de madera sin más valor, simplemente que el propio arquitectónico de sujeción. Bien, por fuera, iglesia importante, iglesia grande, torre también, campanario importante, desde donde, como es habitual, se dan todas las noticias a través de esas campanas. Pues queridos viajeros, esta es la iglesia de San Nicolás de Bari, de esta pedanía de Valdecañas. Ahora nos hemos venido hasta la zona denominada Garón. Aquí encontramos la ermita, una ermita preciosa y que tiene lógicamente su historia. Esta zona estuvo poblada, hubo aquí un asentamiento mozárabe, así que es muy antigua. Pero fíjense que en 1492, según consta en un documento del ayuntamiento, pues se compraron estos terrenos para hacer la ermita. Estos terrenos costaron 1000 maravedíes y 12 gallinas, a pagar el día de Todos los Santos de por vida. Bueno, pues así empieza este lugar y bueno, pues ya había aquí una construcción, porque fíjense que vamos a ver una ermita larga, como podemos ver, más bien estrecha, pero donde vamos a encontrar tres estilos arquitectónicos diferenciados. En el centro encontramos ya una parte románica del siglo XII. Vemos los arcos de medio punto y está muy claro ese tramo. Pero la parte de atrás, los pies de la iglesia, son de estilo gótico, ya el arco es apuntado. Y sin embargo, la parte de delante, la parte del altar, es de estilo barroco, con una cúpula sobre pechinas y donde se encuentra la imagen de Nuestra Señora de Garón, patrona de antigüedad, una virgen a la que la tienen muchísima devoción. En los exteriores vamos a ver también que han preparado un altar al aire libre, porque desde luego no cabe la gente cuando celebran su fiesta a finales del mes de septiembre, que vienen a misa. Así que si hace bueno, pues se puede hacer en el exterior. Al otro lado tienen una pradera preciosa, muy bien preparada, con bancos y mesas para poder sentarse y poder disfrutar de la comida o de la merienda. Ellos tienen varias fiestas a lo largo del año y hasta aquí se acercan también el día de San Marcos y todo el pueblo se viene aquí a comer. Poco más de 400 habitantes es lo que tiene esta localidad de antigüedad. Todos se vienen caminando porque dista 5 kilómetros de la población y aquí lo pasan estupendamente. Antigüedad es una zona riquísima en agua, así que ya una de las fuentes importantes la vemos ahí, en esa pradera preparada. Y como tanto ha llovido y ya ha salido un poquito el sol, pues la verdad es que los campos están maravillosos. Bien, pasear por los alrededores de esta localidad de antigüedad, de verdad les aseguro que es una maravilla. Es toda una preciosidad, me encantan los valles, me encanta el paisaje. Quizá tenemos la idea de que ese paisaje del Cerrato
palentino va a ser llano, campos de cereales y que no tenemos mucho más que ver. Pues desde luego que es justo lo contrario, ¿eh? Tenemos buenas altitudes, tenemos valles, poder pasar de uno a otro y son de verdad preciosos. El verde está espectacular. Bien, contarles que Antigüedad es un lugar con una cantidad de agua impresionante. Tienen muchísimas fuentes puestas en valor, por supuesto, y que nacen de unos manantiales continuamente y nunca falta agua. Tienen tantas que realmente no sabrían ni contarlas. Para que ustedes vean, algunas nacen en la parte más baja de los valles y otra como esta en la que nos encontramos en los Serranos, que es en la parte alta de la falda de esta ladera, para que ustedes puedan ver luego a través de unos pilones cómo va bajando el agua, que es muy bonito. En una zona de ocio y esparcimiento está el manantial, en la zona donde tienen ustedes mesas, sillas, barbacoas, aunque ya saben que la normativa no les permite hacer fuego desde el mes de junio hasta el de septiembre, pero siempre se pueden venir con la comida y disfrutar aquí de todo, y sobre todo los niños, que no van a tener ningún peligro y van a estar en contacto con la naturaleza. Los árboles les van a dar sombra y por supuesto el frescor del agua. Pero esta fuente de los Serranos, como otras fuentes que hay al lado de la ermita de Garón, como otras fuentes que hay a lo largo del término municipal, son muchísimas, de verdad. Sí que el agua aquí nunca falta y eso sí que es bueno, eso sí que es importante. Que sea el año seco, el año húmedo, da igual, agua aquí hay siempre. Para acercarnos hasta esta fuente de los Serranos hemos pasado por una ermita, otra ermita diferente, también en un lugar estupendo porque el paisaje que nos ofrece es precioso, y es la ermita de Villella. Esa ermita que está en un lugar donde hubo una población, donde se han hecho unas excavaciones por parte de la Junta de Castilla y León, donde han aparecido la parte del cementerio y unas columnas de una antigua ermita prerrománica. La ermita que tienen allí es del siglo X. Y bueno, pues un lugar también estupendo para poder ver y conocer. Esto es lo que les va ofreciendo Antigüedad, una localidad pequeñita pero con mucho atractivo turístico, sobre todo para los amantes del campo y de la naturaleza. El arte también está presente, las devociones por supuesto, pero poder disfrutar de lugares como estos en nuestra Castilla y León, en el corazón de Castilla y León, son de verdad zonas paradisíacas. También que sepan que en Antigüedad tienen un restaurante para poder comer y tienen 2 casas rurales de alquiler completo para poder alojarse, una capacidad de 10 personas, la otra para 8. Así que ya saben, si tienen unos días de vacaciones, les apetece disfrutar de estos paisajes, de esta maravilla, no se lo pierdan. Antigüedad seguro que puede ser su destino turístico. Estamos ahora en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, aquí en la localidad de Antigüedad. Vamos a ver una iglesia del siglo XVII construida en estilo barroco, pero que parte de una anterior que era románica. De aquella románica lo único que nos queda a los pies de la iglesia es una ventana que, como vemos, tiene 2 arcos de medio punto y que baja sobre columnas con capiteles lisos. Eso es lo único que nos queda. El resto es todo prácticamente nuevo, aparte de que ha sufrido ya una restauración en los años 70 del pasado siglo XX. Bien, es una iglesia, como vemos, repartida en 3 naves de planta salón, y donde vamos a ir encontrando los diferentes retablos a lo largo de esas naves laterales. No son capillas al uso como habitáculos, son
entrantes donde se colocan diferentes retablos en honor a diferentes santos o vírgenes. Pero sí que tenemos que hablarles de cosas importantes y cosas interesantes en esta iglesia, que al entrar nos parece que es todo como muy nuevo, como demasiado joven. Verán, aquí en el altar mayor, en el presbiterio, tenemos del año 1557 un enterramiento de un señor, Bartolo García, que donó el pie de la cruz parroquial de este lugar. Así que su enterramiento está aquí, donde además pedía que cada sábado se le ofreciera una misa cantada. Encima de este enterramiento vamos a encontrar una tabla donde nos representa el juicio final. Ahí tenemos las escenas. En la parte de abajo tenemos 3 personajes sobre esas llamas del infierno. En el centro la imagen de lo que es el equilibrio, la justicia, con la balanza, y en la parte de arriba la cara de los ángeles. Bien, vamos a ir encontrando también diferentes imágenes muy importantes. Tenemos, por ejemplo, una virgen del siglo XIII, una virgen ya gótica, una cara sonriente, preciosa, con el niño en los brazos. También vamos a encontrar otra en la parte de enfrente, donde está la Virgen, su madre, Santa Ana, y el niño. En una imagen tenemos 3 figuras. Donde se encuentra la pila bautismal, el baptisterio, tenemos un Cristo crucificado que ha sido restaurado. Ese Cristo es del siglo XIII, un buen Cristo, no hay más que verle, y que tuvo la doble función. Tanto podía ser crucificado como se podía hacer en Semana Santa, que de hecho se hacía, un descendimiento para ponerle de forma yacente. Actualmente, y después de la restauración que ha tenido a través de Mariano Nieto, ya no está articulado, ya los brazos han quedado fijos y se encuentra en un perfecto estado de conservación. La iglesia no demasiado grande, pero sí lo suficiente como para de nuevo volver a ver en estas tierras del Cerrato Palentino estos grandes monumentos en localidades pequeñas. Por la parte exterior tiene en su portada principal, encima hay una hornacina donde tenemos esculpida una imagen de la Asunción en piedra. La torre, esa torre campanario, que es lo último que se ha añadido a esta iglesia en el pasado siglo XX, pues un lugar también para ver, para conocer y descubrir ese arte antiguo, ancestral que tenemos, con imágenes mucho más modernas que están adornando y decorando toda esta iglesia. Una gran curiosidad que me acabo de encontrar por estas tierras de la comarca del Cerrato Palentino, y es ver en un lugar espectacular un avión que ha estado volando hasta el año 2000 y que pertenece al Ejército Español. ¿Por qué está aquí? Bueno, pues vamos a decirles la razón, y es que Antigüedad es cuna de aviadores. Fíjense que el Ejército del Aire se hace más o menos hacia 1929 y 2 hijos del pueblo, que eran hermanos, ya estaban en el ejército. Uno estaba en artillería y el otro estaba en caballería. Al hacerse el Ejército del Aire, los 2 se pasan a él. Y fíjense que en 1932 uno de ellos aterrizó el avión en una parte allí del páramo, donde bueno, pues la Guardia Civil estuvo custodiándole toda la noche, hicieron hogueras para poder señalizar. Bueno, increíble, pues ahí estuvo el avión ya en el 32. Lamentablemente los 2 hermanos fallecen en la guerra civil, uno en el bando nacional, otro en el bando republicano, uno en el 37 y el otro en el año 38. Pero ha seguido dando Antigüedad hijos al Ejército del Aire, así que en la actualidad todavía tienen 2, y esa es la razón por la que, como homenaje a Antigüedad
cuna de grandes aviadores, el ejército les ha donado este avión, que el último vuelo lo hace en el año 2000 en la Guerra de los Balcanes, que nunca ha disparado bombas, que era un avión para hacer fotografías y que, bueno, pues aquí está y están todos orgullosísimos de este avión. Y con esta imagen, queridos amigos, que es lo que estamos divisando aquí en el Cerrato Palentino, nosotros nos vamos ya, agradeciendo como siempre su presencia y su constancia, siguiendo siempre Tiempo de Viajar. Saben dónde encontrarme, en el correo electrónico, en la página Facebook y también en la página web de Nuesca Televisión. Y recordarles que la semana que viene tenemos una cita a la misma hora, que vamos a seguir conociendo rincones maravillosos de nuestra España para poder viajar, para poder conocer, para poder pasar unos días de vacaciones y de descanso. Queridos viajeros, gracias y mientras tanto que tengan felices viajes.